David, nacido en Belén, comenzó su vida como un pastor valiente, enfrentando leones y osos para proteger a su rebaño. Su historia tomó un giro inesperado cuando su talento musical llegó a oídos del rey Saúl, quien lo invitó a su corte. La música de David tenía un efecto calmante en el atribulado rey, lo que le ganó el favor real. Sin embargo, la envidia y los celos de Saúl hacia David se intensificaron cuando este último se convirtió en un héroe al derrotar a Goliat, el gigante filisteo. Saúl, temiendo que David le usurpara el trono, intentó matarlo. David, guiado por su profunda fe en Dios, huyó para salvar su vida y lideró un grupo de seguidores en el desierto. Después de la muerte de Saúl en una batalla, David fue ungido como el rey de Israel. Su reinado estuvo marcado por la sabiduría, la justicia y la valentía. Consolidó el reino y estableció Jerusalén como la capital, unificando a las tribus de Israel. Salomón es un destacado personaje bíblico conocido por su legendaria sabiduría y riqueza. Gobernó el reino de Israel en el siglo X a.C., sucediendo a su padre, el rey David. Su sabiduría se hizo famosa a través del famoso episodio del juicio de Salomón, en el cual resolvió un conflicto entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé, proponiendo dividir al niño en dos partes, pero identificando a la verdadera madre por su instinto protector. Además de su sabiduría, Salomón es conocido por su riqueza. Durante su reinado, Israel prosperó a través de alianzas comerciales y la construcción del primer templo de Jerusalén, un espléndido lugar de adoración. Sin embargo, su exceso de esposas, algunas extranjeras, lo llevó a permitir la adoración de dioses ajenos, lo que causó problemas políticos y, finalmente, la división del reino después de su muerte. Su historia ejemplifica que incluso la sabiduría y la riqueza no son inmunes a los desafíos y las debilidades humanas. Hace miles de años, después de la muerte del rey Salomón, las tierras prometidas a los israelitas experimentaron un giro en su historia. El gran reino de Salomón se dividió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Estos dos reinos lucharon entre sí y con otras naciones vecinas. Sin embargo, las dificultades no terminaron ahí. El reino de Israel cayó ante el imperio asirio en el 722 a.C., mientras que el reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el 586 a.C. Los judíos sufrieron el exilio babilónico, un periodo de cautiverio en Babilonia. Más tarde, el imperio persa venció a Babilonia y permitió que los judíos regresaran a sus tierras. Este regreso, conocido como el regreso de Babilonia, marcó un momento crucial en la historia de las tierras prometidas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estas tierras estuvieron bajo el dominio de diferentes imperios, como los persas, griegos y romanos. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y la población judía se dispersó por el mundo, un evento llamado la diáspora. Hoy en día, Israel es un estado independiente y la tierra prometida para el pueblo judío, aunque la región todavía enfrenta tensiones y conflictos en el contexto del conflicto israelí-palestino. La historia de las tierras prometidas es una travesía compleja y llena de cambios a lo largo del tiempo. La relación entre Jerusalén y las diferentes religiones, en particular el judaísmo, el cristianismo y el islam, es un tema de gran importancia. A continuación, proporcionaré una breve descripción de cómo estas religiones se relacionan con Jerusalén. Judaísmo. Jerusalén es un lugar central en el judaísmo. Es la ubicación del antiguo templo de Jerusalén, el cual fue el centro religioso del judaísmo en la antigüedad. Aunque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, el muro occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos, es un lugar sagrado donde los judíos se reúnen para orar. Los judíos consideran a Jerusalén como la ciudad santa y un símbolo de su herencia religiosa y cultural. Cristianismo. Para los cristianos, Jerusalén es de gran importancia debido a su conexión con la vida de Jesucristo. La ciudad es el lugar de eventos clave en la vida de Jesús, incluyendo su crucifixión, muerte y resurrección. Jerusalén es un destino importante para los peregrinos cristianos, y la iglesia del Santo Sepulcro en el centro de la ciudad es un lugar sagrado asociado con la tumba de Jesucristo. Islam. En el Islam, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. La mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén es un lugar de gran importancia, y se cree que el profeta Mahoma hizo un viaje nocturno desde la Meca a Jerusalén y ascendió al cielo desde allí. El control de Jerusalén, en particular de la mezquita de Al-Aqsa, ha sido una cuestión importante en la política y el conflicto en la región.